Ley 160 de 1994, Tierras y Reforma Agraria. A pesar de que en Colombia el conflicto por la tenencia de tierras y el uso de estas data desde la conquista a comienzos del siglo XX y como consecuencia de las luchas durante esta época, se forman organizaciones estables que mediante su intervención pretenden que en diferentes departamentos de Colombia se les otorgue a los campesinos permisos para aprovechar libremente las tierras que los terratenientes no usaban. Con el tiempo, apoyados por corrientes intelectuales y políticas como lo eran Erasmo Valencia, Jorge Eliezer Gaitán y las organizaciones socialistas o marxistas, especialmente el Partido Socialista Revolucionario y luego el Partido Comunista, el campesinado empezó a exigir el no cobro de arrendamiento, ubicando así tierras baldías para declararse habitantes de estas y no pagar. Luego de varios intentos, diferentes proyectos de ley fueron presentados por distintos representantes políticos, hasta que en 1993, durante el mandato de César Gaviria, quien en ese momento daba cabida a un proyecto subsidiario de tierras en el que en vez de evitar la tendencia a los altos precios la ratificaba, además de restarle importancia al INCODER y dejar a los campesinos en manos de las decisiones de los propietarios, el proyecto campesino se caracterizó por, entre tantas cosas, en desarrollar el mandato nacional, recoger las iniciativas de diferentes sectores sociales y gremiales y ofreció propuestas realistas a la difícil situación que se vivía en el campo colombiano. Así, en busca de la aplicación de una ley en la que se implantaran soluciones integrales a la problemática del agro, se formula la Ley 160 de 1994, que en su momento buscaba responder a las necesidades de la población campesina, la falta de oportunidades y el abandono por parte del Estado. Tomando en cuenta que la ley se da en 1993, la ventana u oportunidad política que se abre para la formulación de una ley como estas se dio a partir de la Constitución de 1991, en donde se abrió un espacio a los diferentes grupos de interés, como lo eran en ese momento los campesinos, las comunidades indígenas, los representantes políticos que apoyaron la ley y ejercieron presión para la formulación de esta. Durante el proceso de implementación, para conseguir sus objetivos principales, la ley otorgaba subsidios o terrenos que fuesen declarados en desuso por parte del propietario. Para ello, hubo entidades como el INCODER, el INCORA, FINAGRO y el ICA encargados según sus funciones de este proceso de otorgación de subsidios y tierras. A pesar de la creación de estas entidades, citando a Roth, se puede inferir que la implementación de esta política se encuentra bajo el enfoque top-down, ya que no hubo un involucramiento certero de las bases de la sociedad como lo hubieran podido ser, y por la búsqueda de la eficiencia que generalmente se busca en el enfoque top-down, que, aunque no se haya logrado respecto al conflicto de tierras, se logró en cuanto al número de terrenos que se habían entregado al sector agrario. Si bien es posible establecer una brecha entre los objetivos iniciales y la implementación de la Ley 160 de 1994, es posible afirmar que se pueden mejorar los logros alcanzados por medio de reformas que busquen la corrección y la inclusión de temas que se habían omitido en la ley inicial. La transformación de esta ley se ha dado con el paso de los diferentes mandatos. Una de las transformaciones más marcadas se dio en el gobierno de Álvaro Uribe, el cual liquidó el INCORA y dio paso a la creación del INCODER, y finalmente con el actual presidente Juan Manuel Santos, quien planeó la otorgación a grandes empresas de terrenos baldíos del Estado, modificando 3 de los artículos de su plan de desarrollo. Actualmente, la reforma más cercana que se ha divisado de la Ley 160 de 1994 es la Ley de Restitución de Tierras, que surge como una profundización y acercamiento al problema actual de tierras en Colombia, presentándolo como una consecuencia del conflicto armado que se vive en el país, dando así un giro hacia la búsqueda de la reivindicación de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado.